Hoy vamos a hablar sobre una carta que lamentablemente sufrió mucho para llegar a tener el lugar que tiene ahora en nuestras Biblias. Es una carta que para algunas personas fue un poco difícil de digerir, especialmente porque no sabían cómo ubicarla dentro de todo el pensamiento teológico. Y sin embargo, cuando se la estudia, cuando se la analiza, uno se da cuenta que realmente es una carta que necesitamos hoy en día, porque toca aspectos prácticos de la fe en el Señor. Me estoy refiriendo de la carta de Santiago. Es una carta muy interesante, catalogada entre las cartas universales o cartas católicas, que significa eso, universal, porque tiene un mensaje para cada uno de los cristianos, especialmente, si lo voy a poner en el contexto, cristianos de origen judío, eso es en primer lugar, pero cuyos principios, los principios de la carta, llegan hasta nosotros y nos muestra que una verdadera fe siempre será una fe práctica, una fe activa. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de 7 lecciones de la carta de Santiago a los de la dispersión, es decir, a la iglesia cristiana del Señor que habita en todo el mundo, a aquellos que siempre están buscando conocer un poco más la presencia de nuestro Dios. Se cree que Santiago, el escritor de esta carta, era uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, o, dicho de otra manera, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que no fue de los 12 apóstoles, pero se lo ve en Hechos capítulo 15 en una posición de liderazgo bastante fuerte, y su liderazgo influyó bastante en el desarrollo de la iglesia temprana. Por eso hoy vamos a comenzar con esta primera lección que encuentro en esta carta. Para enfrentar la prueba necesitamos sabiduría. Y eso lo vemos justamente al principio, en el primer capítulo, en los primeros versículos. Noten cómo comienza Santiago en el verso 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y uno hasta aquí puede decir, muy bien, pero ¿cómo gozarse de la prueba? Eso no tiene sentido, no nos gustan las pruebas. No queremos enfrentar pruebas. Luego el verso 4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Porque Santiago está desarrollando aquí el pensamiento, como lo dijo el verso 3, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, nos ayuda a esperar con confianza. Pero para eso, y ese es el contexto de este versículo, nos dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y noten por qué, porque se necesita sabiduría para poder comprender. Más aún, sabiduría para poder confiar en Dios. Sabiduría para entender que, aunque no sepa yo bien por qué suceden las cosas, puedo confiar en la persona a la que le he entregado mi vida, y esto es a Dios. El verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Noten el contexto de todo esto. El contexto no es, pide lo que quieras, pídelo con fe y Dios te lo va a conceder. No, pide sabiduría con fe y mantente firme en esa fe para que no fluctúes. Pero, ¿por qué dice esto? Lo que hace sentido en este pasaje es que la prueba puede hacernos tambalear, pero cuando pedimos con fe que nuestra sabiduría nos ayude a aferrarnos al plan de Dios, aunque no lo comprendamos en todos los detalles que quisiéramos comprenderlo, pero conocemos el carácter de Dios y por eso es que se pide sabiduría para conocer el carácter de Dios, entonces nos vamos a mantener firmes, sin fluctuar ni a derecha ni a izquierda. Viendo el contexto del pasaje nos damos cuenta que lo que Santiago nos está diciendo es que aquel que enfrenta la prueba con sabiduría, que conoce a Dios, porque eso es la sabiduría, conocer a Dios, entonces puede mantenerse firme, pase lo que pase. La segunda lección
que creo que está en armonía con esto de cómo poder enfrentar la vida y cómo desarrollar esa sabiduría para la vida, se encuentra en esta misma carta esbozada de la siguiente manera, o la voy a esbozar de la siguiente manera. La ley protege nuestra libertad. En el capítulo 1, en el versículo 25, dice así: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Nota que Santiago dice que existe una ley que es la ley de la libertad y que si la obedecemos, es decir, si no somos oidores olvidadizos, sino que más bien ponemos en práctica los principios de esta ley, entonces vamos a ser bienaventurados, incluso en medio de las circunstancias. Y la llama la ley de la libertad por una razón. En el capítulo 12, en los versos 8 al 12, dice de la siguiente manera: si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Noten que primero dice que es la ley de la libertad y luego habla de la ley suprema. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y hasta aquí podría uno preguntarse, pero ¿cuál es la ley de la libertad y cuál es la ley suprema? Porque, dice el verso 10, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Muy bien, pero ¿cuál es esa ley? Verso 11, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Y dónde estaban escritos estos dos mandamientos? No cometerás adulterio y no matarás. En los 10 mandamientos, en el decálogo, o como lo llama el Antiguo Testamento, las 10 palabras. Es decir, Santiago dice que la ley de la libertad y la ley suprema son las 10 palabras que Dios dio allá en Éxodo 20. Y luego en el verso 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Es la ley nuestro garante de la libertad? La respuesta es sí, porque los principios de Dios se fundan en el amor, y el amor es libertad. Ahora, el amor es libertad para hacer lo bueno, porque cuando ya haces aquello que viola los principios, ya no eres libre. Ahora eres esclavo de las consecuencias y del pecado. Y eso es algo que Santiago quiere dejar claro, para que nosotros sepamos cuál es la norma que Dios tiene para nosotros. Y esto no es solo para los judíos. Noten que ahora Santiago está hablando a judíos, es verdad, porque todavía estaba comenzando la iglesia cristiana para el tiempo en que se escribió esta carta, pero también a judíos que se habían convertido en cristianos. Judíos que ahora entendían el porqué del Antiguo Testamento y que los conducía a Jesús, y a los judíos que todavía no habían hecho esa conexión, pero que al ir a la ley de la libertad, finalmente podrían llegar a hacer esa conexión. Ahora voy a la tercera lección, y es que la verdadera religión es práctica. Y esto es importantísimo porque a veces hoy en pleno siglo XXI, cuando hablamos de religión y específicamente o particularmente de cristianismo, en lo que pensamos es en los rituales, ir a la iglesia, orar, participar de un culto, etcétera, etcétera. Pero nota lo que dice Santiago, verso 26 y 27 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, práctica, servir. Lo que está diciendo Santiago de alguna manera es, mira, puedes ir a la iglesia todos los días si quieres, pero cuando ves a alguien en necesidad, te haces de la vista gorda, miras hacia otro lado y no le ayudas, entonces tu religión no sirve para nada. Dicho de forma llana y directa. Eso es lo que está diciendo Santiago. Puede ser que te conozcas la Biblia de la A a la Z,
puede ser que te puedas muchos versículos de memoria, que los conozcas, que hayas memorizado mucho, pero si eso no te hace una mejor persona en el diario vivir, si no te permite conectar con las personas, entonces no sirve de nada, porque la verdadera religión es práctica. Y eso me lleva a la cuarta lección, que ya medio la mencionamos aquí en esta tercera, y es: cuida tu lengua. En el capítulo 3, verso 2 al 6, Santiago es muy directo porque esto es un problema que siempre hemos enfrentado. Y nota lo que dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahora yo hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que no ofendimos de palabra nosotros? ¿Cuándo fue la última vez? Mira, esa es una pregunta tremenda porque todos, de alguna manera, cuando nosotros estamos hablando, estamos diciendo cosas que pueden dañar. Y eso es un problema. El que habla se equivoca, dice un dicho, pero nosotros podemos hacer la diferencia. Porque dice: el que puede refrenar su lengua, ese es perfecto. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nota las palabras de Santiago. Esto es duro y fuerte porque tenemos un problema, hay que admitirlo. A veces se nos va la lengua, hablamos de más, decimos cosas que no debemos, hacemos cosas con nuestras palabras, dañamos a las personas. A veces las rebajamos, las humillamos con una palabra. Hay que tener cuidado con eso. Dios nos permita tener el cuidado de nuestra lengua, ser más conscientes de lo que estamos diciendo, porque, como dice un viejo adagio, más rápido cae un bocón que un cojo. Y suena muy gracioso, pero en realidad es así. El que habla mucho y a veces se exagera con lo que dice, finalmente lo que está haciendo es poniendo su propia trampa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, la quinta lección que encuentro acá es que la codicia es insaciable. Y esta es una lección que es muy curiosa porque voy a ver desde el verso 4, desde el capítulo 4, quiero decir verso 1 en adelante, lo que dice la Escritura. Porque dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esta es una pregunta que está haciendo Santiago, que él va a responder. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces hemos sacado este texto, verso 3, para decir: ya ven, hay que orar, y si usted ora va a recibir lo que está pidiendo, pero noten todo el contexto. Lo que está diciendo Santiago aquí es: cuida hacia dónde está apuntando tu corazón. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Y si lo que quieres en la vida es simplemente cosas para competir con los demás, entonces estás yendo mal. Y aunque pidas todo lo que quieras, no vas a recibir porque estás yendo por mal camino. Y esto me recuerda mucho, ¿no? Esta idea de que de repente alguien construye su casa, el vecino dice: yo la mía la voy a hacer de 2 plantas. Luego vuelve a ver el vecino y dice: pues la mía la voy a hacer de 2 plantas y le voy a poner cochera. Y el otro dice: pues yo le voy a poner una cochera para 4 vehículos. Tal vez no tiene ninguno todavía, pero le voy a poner la cochera para 4 vehículos. Y el otro dice: bueno, está bien, tú déjalo con 4, yo le voy a hacer una piscina a la mía.
esa lucha constante por querer ser mejor que los demás es esa codicia de la que está hablando Santiago aquí, que no nos permite ser felices. Terminamos empleitados, terminamos simplemente renegando de la vida, porque luego comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo es que este tiene y yo no? ¿Cómo es que este puede hacer esto y yo no lo puedo hacer? Que Dios nos ayude para ponerle freno a la codicia y poner las cosas en su perspectiva correcta. Porque aquí lo dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es que Dios esté peleado con que nosotros disfrutemos de la vida, pero no quiere que nosotros hagamos de las cosas de este mundo nuestro objeto primordial. Y ahora, la sexta lección de la carta de Santiago que yo encuentro, entre las muchas que hay aquí, es que también es pecado lo que no haces. Generalmente pensamos en el pecado como las cosas que hacemos, pero mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Esto es lo que se conoce como pecados de omisión. Cosas que yo pude haber hecho, que eran buenas, que no hice, también son pecado. ¿Sabes por qué? Porque de nuevo está el tema aquí de la codicia, de nuevo está el tema aquí de la religión, si es práctica o no. ¿Qué tal si yo pude brindarle a alguien un pedazo de pan y no lo hice? Puedo excusarme todo lo que quiera, pero eso es pecado porque tuve la oportunidad de hacerlo. Por eso los proverbios hablan sobre el hecho de que no te detengas si tienes la oportunidad de hacer el bien a alguien. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos una religión del no se puede hacer. Nuestra religión debería ser una religión de lo que sí puedo hacer. Y hay muchas cosas que podemos hacer. No estoy hablando de arreglar el mundo, de cambiar el mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en nuestra esfera de acción. Porque aunque no podamos cambiar el mundo entero, le podemos cambiar el mundo a una persona con una pequeña acción, porque todo acto de bondad desinteresado desencadena muchos más actos de bondad. Y eso es algo que nosotros deberíamos tener en mente. Todo acto de bondad desinteresado va a crear un efecto de bola de nieve para poder lograr alcanzar más personas que se unan a vivir con los principios que nosotros creemos, con estos principios de bondad, de servicio, de ayuda, principios centrados en lo que Dios hace, porque el mayor dador es Dios. Y la última lección que encuentro en la carta de Santiago es que debemos cultivar la oración intercesora. Y me gusta esto porque esto es religión práctica. Volvemos al tema de cómo quería Santiago que aprendiéramos a vivir la verdadera fe. Y en el capítulo 5, específicamente los versos 13 al 16, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es maravilloso porque estamos hablando aquí de una comunidad que se preocupa unos por otros. Personas que se interesan unos en otros y que desean que los demás puedan disfrutar de salud, de bienestar, y están dispuestos a interceder por la otra persona. Por eso es que Santiago dice, hagan oraciones, porque la oración del justo es eficaz. El justo es aquel que se aferra a Jesús y que está dispuesto a servir a los demás. Y este texto habla de esto, de servir a los demás. Habla de la actitud también, de cómo tenemos que cultivar la mejor actitud para poder vivir el cristianismo de la mejor manera, incluso en los momentos de aflicción. Pero cuando estamos en situaciones difíciles, es el momento en que nosotros podemos intervenir. Alguien puede necesitar esa oración que usted está haciendo por esa persona. Por eso es importante que cuando estés orando por alguien se lo digas. Y vayas a su casa, si es un amigo o una amiga,
vayas a su casa, ores con esa persona. Es importante que sepas que hay otras personas que están orando por ti, que hay una comunidad que está orando por ti. Y me gusta esto porque dice que Dios salvará al enfermo. Esa palabra, salvará, en griego en realidad también significa sanará. Pero me gusta salvará porque Dios puede sanar al enfermo de dos maneras. Una aquí, ahora, inmediatamente, y la otra cuando Cristo venga por segunda vez. Pero aquel que se aferra con fe al Señor sabe que cualquiera sea la decisión de Dios de sanarnos ahora o sanarnos después, será la mejor decisión. Y para eso es que se requiere una comunidad de fe que interceda, porque es la que nos permite crecer y fortalecernos, es la que nos permite en medio del sufrimiento saber que hay esperanza, que tenemos hermanos y hermanas que nos aman y que van a seguir amándonos y que van a cuidar de nosotros y también de nuestros deudos, si es que llegamos al descanso. Y tener eso en mente nos permite tener paz en el corazón. Porque si Dios decide que debemos ir al descanso y su salvación o sanación en nosotros se verificará en el momento de la segunda venida de Jesús, podremos enfrentar eso con la certeza de que podemos descansar en paz, realmente en paz. Santiago tiene muchas más lecciones, sin duda alguna. Pero yo solamente he querido compartirte estas 7 que en el momento de estudiar para este video me parecían que eran 7 lecciones que llamaban a mi corazón para poder compartirlas contigo. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho y deseo que Dios bendiga mucho tu vida y que podamos vivir estos principios. Dale un buen like, compártelo con todos tus amigos y escribe qué te ha parecido este video. Que Dios te guarde y nos vemos en Primera de Pedro. Hasta la próxima.